Vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo. Padre, rogamos porque tú puedas traer entendimiento a nuestros corazones, que esto que hacemos miércoles con miércoles, Padre, no se convierta en un mero ejercicio intelectual. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra y trae entendimiento a nuestras vidas, Dios. Que esto que estamos leyendo pueda tener una verdadera repercusión en nuestros actos, en nuestra forma de ver la vida, de hablar, de pensar, Dios. Que podamos ser transformados por ti, que podamos comprender y entender cuál es tu voluntad para nosotros. Bendito eres. Amén. Como venimos viendo, hermanos, en el libro de Éxodo, Dios sacó al pueblo de Egipto y ahora está en ese proceso de sacar a Egipto del corazón del pueblo. Veíamos y estudiábamos que no solamente son un conjunto de hechos históricos, sino que representaban, era una sombra de algo que iba a suceder, que ahora entendemos cómo Cristo nos iba a sacar de nuestro pecado, de nuestra antigua manera de vivir. Hay varias cosas que cuando estamos estudiando el libro de Éxodo tenemos que recordar, y voy a estar intentando recordarlo cada miércoles. La primera es esto, es un pueblo acostumbrado a la esclavitud, nació en esclavitud. Piensan como esclavos, comen como esclavos, viven como esclavos, todo lo hacen como esclavos. Entonces la esclavitud de alguna forma normaba mucho su vida. Y lo mismo sucede en nosotros cuando venimos a Cristo. Todo es como esclavos, ¿no? En este caso del pecado. Entonces Dios está llevándolos a través de ese proceso. También nosotros entendemos, y a lo mejor eso es plática larga para otra ocasión, el tipo de teología que nosotros tenemos es dispensacionalista. Nosotros entendemos que hay diferentes dispensaciones a través de la Biblia. Y la que nosotros estamos viendo a partir del libro de Éxodo es la ley. Entonces, a través, que todavía no ha sido dada, por cierto, lo que nosotros vamos a encontrar es que Dios da la ley al pueblo, y es a través de la ley que Él quiere mostrar al pueblo su necesidad de un Salvador, y que finalmente eso nos va a llevar a Jesucristo. Entonces, cuando encontremos todas reglas y como esto, no es el estado final, lo sabemos, sino era una transición, era un ayo para llevarnos finalmente a Cristo. Entonces, esto debemos de tenerlo en mente cuando estamos estudiando, ¿sale? Hoy vamos a estar leyendo de una canción, como cantábamos hace un momento, y no sé si recuerdan que hace tiempo hablábamos qué onda con las alabanzas, qué es lo que son las alabanzas, por qué cantamos. Entonces, para los judíos, y esto es un claro ejemplo de eso, las canciones o las alabanzas o los cánticos era un relato de lo que Dios había hecho en su vida y de cómo ellos habían respondido a eso que Dios había hecho, con el propósito de que sus generaciones pudieran recordar. También era un resultado de su gozo, de su alegría por lo que Dios había hecho. Este cántico en particular es bastante importante o interesante porque no solamente lo encontramos aquí, sino lo encontramos en 4 ocasiones a lo largo de la vida, de la Biblia. Y sí, también de la vida, porque haríamos bien en aprendérnoslos o empezar a memorizarlos, porque cuando llegamos al libro de Apocalipsis, interesantemente, digo, no es una cuestión de números, pero interesantemente también en el capítulo 15, dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y dice, y cantaban el cántico de Moisés,
siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces es un cántico que se vuelve a cantar en el cielo. Es un cántico que también nosotros encontramos en el libro de Isaías, cuando el pueblo iba a ser liberado, pero de los babilonios. Es un canto que también encontramos en el libro de Ezequiel. Entonces es interesante que este cántico se repite en 4 ocasiones y cada una de ellos tiene que ver con la liberación de la esclavitud. Y bueno, desde esa perspectiva quiero que comencemos a ver. Dice versículo 1. Entonces, ¿qué dice? Cantó Moisés. Oigan, pero ¿no Moisés era tartamudo? Digo, hasta de eso, hasta se estaba quejando, ¿no? Dios, ¿cómo es que yo voy a ir a hablar? Soy torpe de habla, ¿no? Y aquí lo vemos bastante fluidito a Moisés. Quiero que podamos notar que primero dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron. La forma en la que está descrita el verbo cantó es muy importante aquí, porque el día de hoy podemos cantar canciones acerca de Dios, pero no necesariamente estarle cantando a Dios. Y quiero que podamos notar la diferencia. Hay muchas personas que el día de hoy cantan canciones de Dios. Como hay artistas que les pega la Navidad y de repente dicen: no, pues el sector cristiano es económicamente activo, vamos a sacar un disco cristiano. Y ellos no son cristianos, ellos no creen en Dios, ellos no alaban a Dios. Y hace tiempo me preguntaban de un artista que en un momento se identificó con el cristianismo y después renegó absoluta y completamente la fe. Y me decían: y bueno, ¿qué anda con este? Bueno, ¿se puede cantar de Dios sin conocer a Dios? Pero, ¿y la inspiración? Digo, hay cosas que a veces son un poco complejas de explicar, pero a lo que hoy me quiero enfocar es esto, que dice: cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Esta canción no solamente hablaba de Dios, no solamente hablaba de sus maravillas, sino era un canto hacia Dios. Y esto quiero que notemos que es muy importante en nuestra vida como creyentes. Pablo mucho más adelante, ya pasamos por ahí, en Colosenses nos dice que todo lo que hagamos, sea de obra, sea de palabra, sea de pensamiento, lo hagamos como para el Señor, porque a Cristo Jesús nuestro Señor, a Él servimos. Entonces, no se trata únicamente de hacer las cosas, sino de hacerlas para alguien. La actitud tiene todo que ver. Le decía a mi esposa, a lo mejor es un ejemplo tonto, pero ahorita que toda mi vida ha sido esa mi batalla con ella, con sus cuadros y las cosas que ella hace, porque no le gusta poner su firma. Nunca le gusta poner su firma. Yo siempre le digo: pon tu firma, porque, no sé, le digo, para mí es algo como que lo hace más personal, que la persona que lo recibe dice: mira, no es una serigrafía, no es una impresión, sino es algo que hizo alguien, tiene su sello, tiene algo, ¿no? Y es de alguna forma a lo que quiero expresar, que cuando nosotros no solamente cantamos, sino servimos, venimos a hacerlo para el Señor, pensando en Él, teniendo como meta Él. No solamente venir a aprender de Dios, sino venir a aprender y estar con Dios. No solamente venir a cantar de Dios, sino venir a cantarle a Dios. No solamente venir a servir a los hermanos, sino servir a Dios. Hace una diferencia completa en cómo percibimos y el resultado final de las cosas. Entonces cantó Moisés. Como les decía, Moisés había dicho que él era tartamudo y no quiere decir que no lo fuera, pero quiero que noten que las limitaciones pueden quedar a un lado
y podemos convertirnos útiles. Ayer estábamos viendo los hermanos, ayer a mí me gustó mucho la reunión porque ahí en el sur se fue la luz, entonces tuvimos la reunión en la casa de nuestro hermano Cristian y Brenda, y la verdad fue como padre porque éramos poquitos y con cafecito y toda la onda. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Y estábamos hablando de este aguijón en la carne. Y esto que platicábamos el día de ayer, la verdad a mí me sorprendía esta semana, porque generalmente lo había entendido y explicado siempre de una sola forma, pero ayer les pedí a los hermanos que pudiéramos o que me permitieran explicárselos de otra manera. En el versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces estábamos hablando de cuando Dios no quita las pruebas, las dificultades. Primero, capítulo 10, capítulo 11 y parte del capítulo 12 describe eso. Los de Corinto criticaban a Pablo, no lo querían. Estaban dándole lugar a otros personas que estaban hablando doctrina rara y cosas así raras, ¿no? Y Pablo, que había sacrificado tanto por ellos, no lo querían, lo criticaban. Y entonces habla capítulo 10, 11 y parte del 12 de la gloria de estos hombres, que era tener muchos seguidores, poder cobrar una gran cantidad de dinero por el oficio, por ser ya famosos, y pues porque criticaban de Pablo su aspereza al hablar, entonces ellos se gloriaban por su imagen delante de las personas. Esa era la gloria del hombre. Pablo describe cuál es la gloria del verdadero ministro. Y aquí la describe, versículo 9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. La gloria del verdadero creyente está en sus debilidades, y no solo en sus debilidades, o más bien no en las debilidades en sí, sino en la gloria que se muestra en sus debilidades, que es el poder de Dios. Ahora, Pablo, aquí hay una descripción grande, ¿no? O sea, aquí le dice, bueno, estuvimos hablando de qué es lo que produce, y eso no lo vamos a saltar porque es para otra ocasión, pero le dice: he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Entonces Pablo le pidió: por favor, quítame esto. Y Dios le contesta: bástate mi gracia. Y muchas veces lo hemos explicado, lo hemos entendido como que de la gracia que está hablando es de la salvación. Y sí habla de la salvación. Pero quiero también que podamos entender que el hecho de que Pablo recibiera el aguijón y por culpa de ese aguijón lo criticaran, es decir, que los de Corinto criticaban a Pablo por la culpa de Dios, por haberlo hecho tan así, como era por causa de ese aguijón, tosco, como sea. Entonces le dice: que te baste mi gracia. ¿Cuál es su gracia de la cual está hablando? El aguijón. Porque si no fuera por el aguijón, serías probablemente como ellos. Pero mi gracia es ese aguijón también, aunque también Pablo lo identifica como mensajero de Satanás, para mantenerte en el camino correcto. Como leíamos en Éxodo hace hace 2 semanas, que Dios, conociendo al pueblo, no les permitió ir por el camino del mar, sino por el camino difícil, porque dijo: si los mando por ese camino, van a encontrar la guerra y se van a desanimar. Y entonces el desierto no fue un castigo, sino fue un acto de gracia. Hay muchas debilidades, hay muchas circunstancias en nuestra vida que a veces diríamos: Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué soy tan distraído? Y no es como una excusa para decir: ay, es que Dios me hizo. No, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo la otra? Te hice de esa forma porque de otra te exaltarías en sobremanera.
Y por eso decidí que nacieras, que vivieras, que tuvieras estas circunstancias. ¿Para qué? Para que mi poder se muestre en tu debilidad. Entonces, cuando hablamos de la tartamudez de Moisés y de repente vemos a un tartamudo cantando, no cabe duda que era el gozo del Señor puesto en su vida. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Queridos hermanos, podemos ser utilizados, aún a pesar de nuestras debilidades, como también estudiamos este mismo domingo. Las debilidades, nuestras deficiencias, no son una razón por la cual Dios no pueda. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Y les comentaba también a los hermanos, ¿dónde ha Dios decidido poner su morada? Con el quebrantado de corazón y el humilde. Con el que ha sido quebrantado, con el que está dolido por cómo es. Dice, ahí habita. Así ha dicho Jehová, el santo y eterno, que habita en las alturas y con el quebrantado de corazón y el humilde. Y entonces en Mateo dice, bienaventurados los quebrantados de corazón, porque ellos verán a Dios, porque ahí tiene su morada. ¿Sale? Entonces, las debilidades no son un impedimento. De hecho, son el camino o el lugar donde Dios puede mostrarse más poderoso. Claro está, sometidas a Él. Este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová. Entonces, ellos empiezan, Moisés empieza diciendo, no voy a esperar que otros lo hagan, yo voy a cantar a Jehová. Yo soy el que estoy contento, yo soy el que he presenciado sus maravillas. Yo cantaré a Jehová, porque ha sido bueno conmigo. Entonces, el creyente, el individuo que ha sido tocado por Dios, no debería, no podría o no tendría que poder esperar a momentos para poder alabar a Dios. Como decir, no, espérense, no cante nada porque la alabanza empieza en 5 minutos. No, o sea, tú estás alabando a Dios todo el tiempo. Es curioso esto, ¿no? La otra vez platicaba con Yair de algo similar, de cómo cuando hermanos de alguna forma quieren servir, lo que notamos o lo que buscamos es que ese servicio no espere hasta estar en una posición para mostrarse, sino que el servicio venga, que la posición sea como lo natural por el servicio que ya se estaba prestando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensaba en los de la alabanza. Sería raro que los de la alabanza solamente alabaran cuando estuvieran acá arriba y cuando no les tocara tocar, estuvieran sentados así con una actitud contemplativa. Es raro, sería raro, porque si tú tienes un don y dices, Dios, quiero poner este don para ti, ¿por qué solamente arriba? ¿No? Es raro. Es raro que un maestro diga, no, yo no te voy a enseñar, solo dentro del salón. Sería raro, porque es algo que Dios te ha dado y lo haces todo el tiempo. Aquel que sirve, aquel que administra, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo cantaré a Jehová, porque Él ha hecho maravillas conmigo. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo, aviva el don, porque es lo natural, Timoteo, yo te lo di para algo. Bueno, no Pablo, sino Dios. Y por eso Pablo dice, avívalo, no, que no se quede así. Entonces, Dios nos está tratando de escribir algo a través de la actitud de Moisés, cantaré yo a Jehová, no voy a esperar que alguien alabe por mí. Hace ratito me dice mi hija, se me acerca, me dice, oye papá, dice Mati que si se puede ir con nosotros en la camioneta. Y yo, que me diga él es el que se quiere venir, ¿tú por qué le dices, no? Y es eso, a veces creemos que necesitamos un intermediario para... No, cantaré yo a Jehová. Alaba tú a Dios, sirve tú a Dios. No esperes que alguien lo haga por ti. Porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Eso suena un poco violento para mí, ¿no? ¿Su Dios es un Dios de amor? Por supuesto que es un Dios de amor. ¿Y por qué dice entonces que es Dios de guerra? ¿No es lo contrario la guerra al amor? Bueno, si eres hippie a lo mejor sí lo ves totalmente contradictorio. Pero en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones, el amor requiere violencia y se escucha raro. El amor requiere guerra. Déjenme poder explicarles esto. Hay ciertas circunstancias, como las cuales son el pecado, que requiere una guerra para poder permanecer en amor. Diría Betty, la señora, bueno, es un mal ejemplo. ¿Cómo así? No, los colombianos dirán, ¿cómo así? Bueno, había una guerra declarada en contra, no de Dios, sino de la humanidad, y el deseo de esclavizarla para siempre. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó una guerra en contra del pecado, una guerra en la que la víctima, el cordero, fue Él. Y entonces hubo sangre, porque sin sangre no hubo remisión de pecados. Y entonces recuerda, Egipto es el símbolo de la vida pasada, del mundo, del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace guerra contra ese sistema. ¿Para qué? Para rescatar. Porque no podría hablar de amor hacia el pueblo si no hubiera guerra en contra de eso que esclavizaba al pueblo. De la misma forma, no podemos decir que amamos a alguien si lo vemos en peligro y no salimos a su defensa. Entonces, el amor requiere esto. La Biblia también describe lo siguiente, que dice que el reino de los cielos está, ¿cómo dice? Sufre violencia, y los violentos son los que la arrebatan. Entonces pueden decir, bueno, está diciendo, pastor, que deberíamos salir y a pelear con las personas. No, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Entonces también describe que las armas de nuestra milicia no son carnales. Sí hay una guerra, sí sufre violencia, sí los valientes son los que la arrebatan, pero tenemos que entender cuáles son nuestras armas, cuál es la guerra a pelear y cuál es el camino, y quién se lleva la victoria y quién es más que vencedor. Entonces, aquí está describiendo a este Dios que por causa de ese amor tuvo que emprender esta guerra en contra de lo que simboliza el pecado y la vida pasada y lo que esclavizaba. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, orando, y de repente llega toda esta turba, con palos, con antorchas. ¿Quién es el que se dice Jesús de Nazaret? Y lo amarran. Y entonces está el enemigo riéndose, pensando que había vencido, y ahí están los principales burlándose de él, las personas que pasaban por el camino riéndose, y decían, salvaste a otros, sálvate a ti mismo, y pensando que lo habían derrotado. Y entonces Jesucristo dice, consumado es. Y sucedió algo que el enemigo no esperaba, que ese mismo acto que para él pensaba que era de suma humillación, fue el as que ganó la partida. Una sola vez, por toda la humanidad, para siempre. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Cuando estudiábamos Corintios decía que lo absurdo de Dios es más sabio que los hombres.
y en donde los hombres quisieron tener sabiduría, o en el momento más absurdo, más insensato de Dios, fue cuando redimió a toda la humanidad. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Y este mismo cántico que se cantaba aquí, que lo vemos que se va a repetir en el libro de Apocalipsis y que lo hemos de escuchar, tendrá el mismo significado cuando el enemigo nuevamente y absurdamente quiera reunir a un ejército y que se junten en el valle de Megido, en la guerra del Armagedón, y que entonces Cristo por segunda ocasión regrese y ponga sus pies sobre el mismo lugar y que se parta y se cree un valle, y que tan solo con una palabra, con la espada de su boca, se ha terminado todo el ejército. Se juntaron y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y nosotros podemos ver, una de las ocasiones también en que podemos ver esto es en el libro de Salmos. Salmo 118 toma una porción de este cántico. Pero también podemos recordar otro salmo que dice: cuando alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y aquí dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste en tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, lo cual pasó, porque cuando nosotros leemos el libro de Josué nos podemos dar cuenta que ya habían pasado bastantes años y se seguía hablando de lo que había sucedido en Egipto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada. Tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha firmado, y Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora, ellos están describiendo algo que en parte había sucedido y que en parte iba a suceder, ¿sí? Porque habla de cómo lo rescató, pero cantaban con fe y gozo de algo que aún no había sucedido, que era entrar en la tierra prometida. Y creo que podemos de la misma forma tomar como buen ejemplo a Moisés y a estos que cantaban hasta esta parte, porque estaban gozosos y cantaban y proclamaban, y ahí sí decretaban y todo lo que quieras, algo que aún no había sucedido, pero que tenían la certeza de que iba a suceder. Hay muchas ocasiones en las que nosotros decimos: me gustaría ser como esos hombres o esas mujeres de la Biblia. Me gustaría ser como Moisés, como Pablo. Pero no podemos ser como ellos si estamos esperando ver para creer.
bienaventurados los que sin ver creyeron. Y todos en cierta medida o en cierta parte hemos visto o tenemos la fe, pero basada en hechos, que está su palabra. Pero esa fe también apunta a una esperanza que está por venir. Por eso es esperanza, claro está. Y hay gran recompensa y satisfacción en aquel que vive por esta fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, no sé si recuerdan a Pablo. Está en esta prisión sin ninguna realmente garantía de que va a ser soltado, liberado. Y entonces dice que llegó la noche y ellos estaban cantando, al igual como Moisés. Estaban gozosos. Y entonces su cántico vino antes de la liberación. Y fueron capaces de que cuando tembló la tierra y abrió las rejas, no correr, sino esperar. Y a la gloria de haber adorado a Dios en medio de las circunstancias difíciles, aumentaron la gloria de ver a una familia transformada y que viniera el Evangelio. Entonces, cuando describimos hace un momento la vida de Pablo y el aguijón que él tenía, Pablo más adelante, vamos a regresar nuevamente al capítulo 12 de Corintios. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque me doy cuenta de algo, que cuando soy débil, cuando estoy pasando esas circunstancias, es el momento perfecto para que Él se muestre fuerte. Y no solamente para que suceda lo que yo quiero, no habla de eso, sino para que lo vea. Para que vea pasar, así como Moisés vio la gloria de Dios a un lado mío, y que tenga efecto sobre una gran población. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, por prodigios y milagros. Ahora, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, dice, por amor de vuestras almas. Sí, se iba a gastar por amor de las almas, de los que le criticaban, de los que no le querían, de los que no lo apoyaban, de los que habían preferido a otros maestros, de esos. Y no solamente dice, voy a gastar lo mío, es decir, no solamente voy a poner mi dinero para ir a verlos, sino que yo mismo me voy a gastar, por amor de vuestras almas. Aunque él se había dado cuenta de algo, dice, aunque amándonos más, se ha amado menos. Pablo ya se había dado cuenta. Y posiblemente algunos de aquí nos hayan dado cuenta de este principio. Y si no te has dado cuenta, es verdad. Que amando más a algunos, vas a ser amado menos. Sí, así es. ¿Y qué? ¿Eso es un pretexto para volver atrás? Probablemente para los chillones sí. Pero nosotros, como dice Hebreos, no somos de los que volvemos atrás. Nosotros no somos de los que volvemos atrás. Y tenemos el ejemplo de un hombre que, la verdad, aguantó bastante por unos ingratos. Pero no fuimos en algún momento de nuestra vida unos ingratos. Y alguien gastó algo de lo suyo para que tú y yo hoy estemos aquí, dándonos
baños de pureza y sintiéndonos maduros y criticándolos a los que no son. Queridos hermanos, podemos quejarnos y pedirle a Dios, muéstrame otra vez que me amas, o sácame de esto. Pero creo que debemos llegar a este momento en el que podamos encontrar gozo y satisfacción aún antes de recibir lo prometido, de ver los resultados de nuestros frutos, como veíamos el domingo en Timoteo, que el labrador, antes de consumir o disfrutar de lo que ha sembrado, trabaja. Y en algunos momentos tiene que soportar un sol extenuante, largas jornadas. No sé, ¿alguno de ustedes aquí algunas fue a recoger algo? No, si no les faltó barrio, hermanos. Vamos a plantar y a ver cómo nos va. Es duro. Yo recuerdo una vez, como una o dos veces fui, y era llegar 5 de la mañana y estar un buen rato, creo que 6, 7 de la noche, y es cansado. Y tienes que andarte cuidando de las víboras y de las ratas que de repente pasan, pero hay un fruto, ¿no? Hay un fruto al final. Entonces, Pablo, regresamos a acá. Entonces, cantan de algo que aún no había pasado. Porque Faraón entró cabalgando en sus carros, gente de a caballo en el mar, e hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Entonces, ¿qué sucede? María, la profetisa, es decir, la hermana de Moisés, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas, con panderos y danzas. Y María respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Encontramos una imagen bonita aquí, producto de la adoración de un hombre entregado a Dios. Vemos a esta mujer siguiendo y adorando a Dios de la misma manera. Y no solamente eso, sino que toma las mismas palabras que él ya había pronunciado para adorar a Dios como en la misma forma. Veíamos el domingo que le dice, Timoteo, hijo, las mismas palabras que oíste de mí, eso habla y enseña a hombres fieles que también enseñen a otros. Y es que es algo natural cuando alguien está caminando con Dios y modela esa vida con Dios, que otros deseen y que busquen, y entonces que sean enseñados y que también caminen. Y aquí una vida agradecida, una vida gozosa, una vida de testimonio se reproduce y anima y contagia a los demás a eso. Y Corintios, creo que no sé si lo vimos el domingo, pero Segunda de Corintios capítulo 3, el último, termina Pablo con una advertencia, le dice, oigan, examínense si están en la fe. Qué manera tan fea de terminar, pero después de todo lo que le escribió, les dice, oigan, ¿saben qué? Pa' pronto, deberían de pensar si están en la fe. No quiero llegar y encontrarlos otra vez como el primer viaje que tuvo. Después de tantas palabras, después de tanta enseñanza, que todo se haya quedado en un ejercicio meramente intelectual y que no hayan tenido entendimiento. Y sabes, es triste que después de, muchos de aquí tenemos mucho tiempo y que no haya entendimiento de ciertas áreas. Queridos hermanos, si lo que estás haciendo es un ejercicio intelectual, pero no hay entendimiento en tu vida, no hay obediencia a la palabra, examina si estás en la fe, porque es raro. ¿Sale? Entonces, vamos a apurarnos. Dice, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estaban gozosos, gozosos.
Y como dicen, 3 doritos después, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuánto se supone que una persona promedio puede aguantar sin agua? ¿Sí? ¿Más o menos eso, los 3 días? ¿Cuánto? Según yo, son 4 días. O sea que estaban rayándole al límite, ¿no? Bueno, 3 sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Entonces, vienen de una experiencia como, digo, no es poca cosa las plagas, que se abra el mar, que veas así hundirse a todo un ejército, creo que no es poca cosa, que vaya arriba de ti una nube y en la noche una columna de fuego, no es poca cosa. Pero a pesar de todo eso, de todo eso, llegan aquí y había una necesidad real, no era ficticia, no era espiritual, era algo físico. Tengo sed. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo sed. ¿No? Tenían sed. Y no había agua. Y entonces llegaron a Mara y ya me imagino a las personas diciendo, ¡hey! Ya hay agua, ¿no? Y todos, imagino a las personas corriendo para, no sé, echarse un chapuzón o empezar a tomar agua. Y se dan cuenta, eso se ha de sentir horrible, ¿no? Como cuando vas por tu carro al taller, muy emocionado, y sales y sale con otra cosa, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el agua no se podía tomar, porque era amarga. Por eso le pusieron el nombre Mara, que quiere decir amarga o amargura. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué vas a hacer, Moisés? No tienes ni idea por qué nos trajiste aquí, por qué este camino, por qué tanto calor. Y acababan, tenía 3 días que estaban revoloteando por el Señor. Y no sé si te ha pasado, hoy tenemos exactamente 3 días del domingo, que a lo mejor el domingo cantaste a Dios, estabas lleno del Espíritu Santo, te habló Dios, lo que sea, y vas por lunes o martes y ya no quiero saber nada de Dios. O sea, hay momentos que, no sé, puedes llegar a pasar por esto. Y lo interesante es que ellos no murmuraron en contra de Dios, porque estaba la nube arriba, porque habían abierto abrir el mar, y dijeron, no, pues con él no, mejor ni meternos, pero con este cuate sí le podemos poner sus buenos cates, porque pues él no es tan. Entonces, a pesar de que ellos sabían que Dios los había sacado, que la nube los estaba dirigiendo, ¿con quién echaban pleito? Con Moisés. Pero el problema no era con él. El problema era con Dios. Porque Él los llevó a ese lugar. ¿Por qué los dejó sin agua 3 días? ¿Por qué los hizo atravesar de esa forma? Y así como a Pablo 3 también veces le dijo, quítame esto. Y Dios le dijo, no, que te sea suficiente esta gracia, este aguijón. Abrázalo, quédatelo, porque es lo que tú necesitas. Y muchas ocasiones necesitamos ser llevados a estas aguas de amargura, a esos momentos, no para amargarnos, sino para descubrir que estábamos en amargura. Porque las circunstancias no producen amargura, no producen enojo, simplemente lo descubren, porque eso ya estaba en tu corazón. Las circunstancias solamente evidencian lo que ya estaba ahí. La prueba de nuestra fe solamente evidencia lo que ya está ahí. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y todos lo estaban criticando, lo estaban escupiendo. Y entonces Jesucristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué? ¿Solamente porque era Jesús pudo decir eso? No, porque es real el principio que Él mismo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso había en su corazón. Y entonces eso fue lo que habló su boca. Y entonces cuando tú eres atravesado a circunstancias y lo que sale es amargura,
dolor, enojo. No es que él, ella, la circunstancia. Solamente, si fuera la Biblia escrita por mexicanos, sacaste el cobre y evidenciaste quién eras. No Dios, porque Él ya lo sabía, pero quería que tú te dieras cuenta cómo estás. Entonces, clamó a Jehová Moisés, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, están llegando ahí y Dios le dice: yo los probé, fui yo, no fue Moisés, fui yo. Dios le había dicho a Moisés, cuando le dice: es que soy tartamudo, ¿quién hizo al ciego ciego y al cojo cojo y al mudo mudo? No fui yo. No fui yo quien le dio la boca al hombre. Fui yo. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús responde: ninguno. Fui yo. Yo lo hice así. Entonces, cuando nosotros, por una parte, estamos todos gozosos y a los 3 segundos después estamos en amargura, las circunstancias son un medio que utiliza Dios para mostrar nuestro corazón. Porque sí, todos podemos gozarnos en un milagro, pero no son los milagros los que traen convicción y fe. Mucha gente dice: es que si tan solo hubiera un milagro. No, la Biblia es clara en esto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Los milagros no aumentan la fe, los aumenta la palabra. Y eso no solamente lo he experimentado personalmente, lo he visto a lo largo de toda mi vida como creyente. He visto milagros y he visto cosas y eso no aumenta la fe. Es la palabra, la certeza. Y las personas no necesitan milagros, necesitan la palabra. Entonces son probados, son atravesados, y entonces Dios dice: les di estatutos, palabras por las cuales ellos puedan caminar. La buena palabra por a través de las cuales ellos puedan decir: si yo hago esto, Dios hace esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, vamos a tomar unos 5 minutos más, hermanos. Esto es muy importante para que podamos entender todo el capítulo. Están en amargura, están quejándose, están en murmuración. Y entonces, en ese evento, dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová, ¿qué dice? Le mostró un árbol. No puso el árbol, no lo plantó, no lo teletransportó, le dijo: con vuelta allá, junto al agua amarga, un árbol. Ya estaba ahí, había estado ahí todo el momento, todo el tiempo, al igual que el agua amarga. Y entonces tomaron de ese árbol, o el árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y es interesante que este árbol, o que en la Escritura el árbol representa la cruz. Y no solamente representa, porque también es la misma palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, cuando dice: maldito aquel, hablando de Jesucristo. Bueno, eso no lo vemos en el Nuevo Testamento únicamente, pero maldito aquel que colgare sobre un madero. Cuando dice madero, la palabra que utiliza es la palabra, creo que es Sheloh, pero es la palabra árbol. Cuando dice también en Gálatas, ¿es Gálatas? No, es en Pedro, en Primera de Pedro, que llevó nuestros pecados y nuestras culpas sobre su cruz, y utiliza la palabra árbol. Entonces, no estamos haciendo un significado raro que fue un árbol, no. Quiero que puedas entender lo que representa aquí. Que cuando tú llegas a estos momentos en los que hay amargura y que dificultad, puedes tomar el camino de culpar a los demás, de murmurar contra los demás,
y mostrar tu falta de entendimiento al no entender que es Dios, no fue esa persona, fue Dios. Y que la solución para quitar tu amargura, quitar tu dolor, es tomar la cruz y que la cruz entre a esa amargura y que quite todo. La cruz es el resultado es la solución para tu amargura, para tu dolor, para tu falta de perdón. Es la cruz. No es el quejarte, no es que esa persona te pida perdón, no es que reconozcan, no es que no es nada de eso. En la cruz del Calvario encontramos la dulzura para nuestra amargura, la solución para nuestra enfermedad y transforma nuestras aguas amargas en agua de vida. Y quiero que notes que de la misma forma, ahí está. Siempre está junto, porque juntamente con la prueba da la salida. Ahí está. Solamente tienes que echar, como también Pablo dice a Timoteo, echa mano de la salvación. Echa mano de la cruz. Porque eso quita tu amargura. Entonces les dio preceptos, ordenanzas, y allí los probó. Y les dijo, escuchen mi voz, hagan lo recto delante de mis ojos, den oído a mis mandamientos. No les enviaré todo eso, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Y a todos nos encantan esos momentos, con las palmeras y las aguas. Pero no te olvides que muchas veces para llegar a ese lugar, para llegar a Elim, hay que pasar por Mara. Y Mara no se va hasta que tomes la cruz y que sea endulzada la amargura. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo que pudimos estudiar. Padre, quiero poner delante de ti a cada uno de mis hermanos. Si hay falta de perdón, amargura, algo en sus corazones que esté enfermando su corazón, su voluntad, su caminar, Padre, que puedan ser sanados, porque tú llevaste nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades en tu cruz, y por tu llaga fuimos sanados, Padre. Padre, gracias por lo que has hecho. Ayúdanos a alabarte y a reconocerte antes, y que no estemos esperando ver para creer. Bendito eres Dios. Amén.